El 11 de abril de 2024, a las 17:43 horas, la periodista independiente Lena Goldstein, de 32 años, cruzó por su cuenta la frontera entre Israel e Irán, llevando solo una mochila, una cámara GoPro y un transmisor satelital. Buscaba documentar lo que nadie se atrevía a mostrar: la vida civil en uno de los corredores más peligrosos del mundo. 3 días después, desapareció sin dejar rastro. No hubo señales de lucha, ni llamadas ni imágenes, hasta que las autoridades recuperaron los últimos archivos de su cámara. Lo que encontraron dentro desafía toda lógica. El material no solo contradice los registros de su ubicación, sino que muestra una secuencia tan desconcertante que los expertos aún no logran explicarla. Esta es la historia de una desaparición que reescribió los límites entre lo real y lo imposible. ¿Qué crees que ocurrió? Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos hasta el final de este misterio. La historia de Lena Goldstein no comienza en el desierto, ni entre escombros, ni bajo fuego cruzado. Comienza en un pequeño apartamento de ladrillos rojos en Tel Aviv, donde las paredes estaban tapizadas de recortes de prensa, mapas y fotografías de guerra en blanco y negro. Lena no era una periodista convencional. A los 17 años, ya había escapado 2 veces de casa para cubrir conflictos locales como fotógrafa anónima. A los 25, había estado en Siria, Yemen, Afganistán y Sudán del Sur. Y a los 32, su nombre comenzaba a resonar con fuerza entre los medios independientes como una voz valiente que no obedecía banderas ni gobiernos. Nacida en Haifa, de madre israelí y padre británico, Lena creció entre 2 mundos. Hablaba hebreo, inglés, persa y árabe. Tenía una sensibilidad muy particular para las historias humanas detrás del conflicto. No buscaba titulares sensacionalistas, sino rostros, miradas, silencios. Su enfoque narrativo la había convertido en una reportera de culto. Lena no buscaba fama, buscaba verdad, aunque a veces esa búsqueda le costara todo. En marzo de 2024, cuando las tensiones entre Irán e Israel estallaron tras una serie de ataques cruzados, Lena tomó una decisión que sus colegas consideraron suicida: cruzar al otro lado, no como corresponsal de guerra embebida en un convoy oficial, sino sola, a pie, usando contactos personales y rutas informales entre pueblos fronterizos. Su objetivo era documentar la vida de civiles atrapados en el corredor de Ardabil, una zona rural y montañosa del noroeste iraní que, según reportes no confirmados, había sufrido bombardeos de precisión. Nadie había logrado grabar allí, nadie había regresado. Los días previos a su partida fueron intensos. Lena publicó una última entrada en su blog, titulada «Donde mueren los mapas». En ella escribía: «Hay espacios donde la realidad oficial termina y comienza otra cosa, algo que solo se puede entender desde dentro, con los pies en el polvo, el oído entre los gritos y los ojos en lo que no encaja. Allí voy». Llevaba consigo un equipo mínimo: una GoPro modificada para grabar en condiciones extremas, una grabadora de voz con reconocimiento ambiental y un transmisor satelital que enviaba su ubicación cada 6 horas a una nube segura. Nadie del ejército israelí la respaldaba. Tampoco tenía acreditación diplomática. Era una sombra con un objetivo: documentar lo que el mundo no estaba viendo. Su madre, Débora, intentó disuadirla. En una llamada filtrada semanas después, se le escucha decirle: «Lena, no estás entrando a un país, estás entrando a un abismo». Pero Lena ya no escuchaba advertencias. «Si no lo hago yo, nadie lo hará», respondió. El 11 de abril, un testigo en un pequeño pueblo de la región de Gilboa la vio por última vez del lado israelí, caminando hacia el este al amanecer, con un pañuelo rojo al cuello y una expresión serena. Era como si estuviera caminando hacia una certeza. Ese mismo día, a las 17:43, su transmisor satelital marcó una última ubicación precisa en la provincia iraní de Ardabil. Fue la última señal oficial que el mundo tuvo de ella. A partir de ese momento, Lena desapareció. Pero antes de adentrarnos en lo que ocurrió después, o más bien lo que nunca debió haber ocurrido, hay que entender algo clave. Lena no era imprudente. Cada movimiento estaba planificado. Había informado a colegas de confianza,
enviado copias encriptadas de sus archivos, diseñado rutas de escape. No era su primera incursión en una zona caliente. ¿Por qué entonces esta vez todo salió tan mal? Uno de sus contactos más cercanos era Amir Haddad, también periodista, quien compartió con Lena durante su cobertura en Siria. Amir fue la última persona con la que Lena tuvo contacto en vida. En una nota de voz enviada a las 16:02 del mismo día de su desaparición, Lena dijo: «Estoy llegando al punto. Hay algo extraño en el aire. Los lugareños no quieren hablar. Algunos me miran como si supieran algo que yo no. Hay señales que no entiendo. Creo que no estoy sola». Esa nota de voz es inquietante por varios motivos. Primero, porque no hay evidencia de que haya habido nadie más cerca de ella en kilómetros. Segundo, porque la zona en la que se encontraba era, según los registros oficiales, inhabitada. Y tercero, porque esa fue su última comunicación. Amir, al escuchar ese mensaje, intentó responder de inmediato, pero la señal se perdió. Durante las siguientes 48 horas, intentó contactarla por todos los medios. Finalmente, cuando el transmisor dejó de emitir, se encendieron las alarmas, pero las autoridades israelíes no intervinieron. Oficialmente, Lena no tenía permiso para estar allí, y para Irán ella simplemente no existía. Era como si se hubiera desdibujado entre las fronteras. Su desaparición no fue noticia de primera plana. No hubo cadenas internacionales cubriéndola. Solo un puñado de periodistas independientes y activistas comenzaron a mover el caso en redes sociales bajo el hashtag #WhereIsLena. Mientras tanto, sus familiares y amigos organizaban lo que podían. Mapas, contactos, teorías, todo. Pero los días pasaban y nada surgía. Hasta que algo ocurrió. 3 días después de su última señal, un joven técnico de telecomunicaciones en Estambul recibió una notificación automatizada en su servidor privado. Era una copia de seguridad programada de uno de los dispositivos de Lena. Al parecer, su cámara GoPro había sido configurada para subir archivos a la nube cada vez que detectara movimiento durante más de 10 segundos en completa oscuridad. Ese día, a las 02:31 de la madrugada, llegaron 3 videos. El primero duraba 7 minutos, el segundo 3, el tercero apenas 19 segundos. Ninguno tenía audio. Las imágenes eran borrosas, pero contenían algo que heló la sangre de quienes las vieron. Lena, caminando en lo que parecía ser una estructura subterránea, con las paredes cubiertas de símbolos que no pertenecían a ninguna lengua conocida. En un momento, se detiene, mira hacia la cámara como si no reconociera que está siendo grabada, y sonríe. No una sonrisa de alivio ni de miedo, una sonrisa que nadie supo interpretar. Aquel video se convirtió en un enigma dentro del enigma. ¿Dónde estaba Lena? ¿Quién la estaba grabando? ¿Cómo era posible que el archivo se subiera 3 días después de que su equipo dejara de emitir? ¿Y qué significaban esos símbolos? Pero eso es algo que solo entenderemos más adelante, cuando las piezas empiecen a encajar o a desmoronarse. Antes de continuar, cuéntanos, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Qué crees que ocurrió con Lena Goldstein en esa zona de guerra? ¿Fue víctima de un crimen? ¿O encontró algo que no debía? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle like si esta historia te está atrapando, suscribirte para más casos como este y activar la campanita para no perderte lo que viene, porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Amanecía el 12 de abril en las montañas de Ardabil. El aire estaba inmóvil, denso, como si la atmósfera contuviera una expectativa silenciosa. Según el último reporte satelital, Lena Goldstein se encontraba en una región montañosa a unos 60 kilómetros al este de la frontera. No había caminos asfaltados, ni cobertura móvil, ni indicios de infraestructura civil. A lo lejos, los restos humeantes de una aldea devastada confirmaban que aquella zona había sido golpeada recientemente por un ataque aéreo. Lena había caminado por más de 8 horas el día anterior. En su mochila llevaba 4 baterías de respaldo, un GPS de pulso y un diario de campo. No era la primera vez que se enfrentaba a un entorno tan hostil, pero algo en sus últimos registros hablaba de inquietud. No de miedo exactamente, sino de desconcierto. A partir de las 06:15 del 12 de abril, las cosas comenzaron a desmoronarse.
En el segundo archivo recuperado de su cámara, Lena aparece sentada frente a un muro de piedra con extrañas marcas talladas. El video no tiene audio, pero sus labios se mueven con claridad. Técnicos en lectura labial más tarde reconstruyeron lo que parecía decir: "No entiendo. Esto no debería estar aquí". Durante los siguientes minutos, la cámara sigue grabando mientras Lena se interna en una cueva estrecha. La luz cambia. Su linterna titubea. En un momento, la imagen se interrumpe abruptamente con una estática visual. No hay gritos, no hay caída, solo corte. A las 06:23, su transmisor satelital deja de emitir, no por interferencia ni por daño. Según los análisis posteriores, fue apagado manualmente. Ese fue el último acto consciente, o al menos voluntario, registrado de Lena. Lo más inquietante es lo que ocurrió en las horas posteriores. A las 11:00, el radar de vigilancia de una base israelí interceptó una señal no identificada a solo 40 kilómetros del último punto conocido de Lena. No era un dron ni un avión. Tampoco correspondía a un patrón electrónico conocido. Era una ráfaga de pulsos lumínicos intermitentes en frecuencias extremadamente bajas, algo nunca antes detectado en esa zona. La señal duró exactamente 19 segundos, el mismo tiempo que el tercer video enviado desde la cámara de Lena. ¿Coincidencia? Tal vez, pero hay más. A las 15:40 del mismo día, un satélite meteorológico capturó una imagen infrarroja del área. En ella aparece una figura humana sola, de pie sobre una formación rocosa. Su altura, contextura y silueta coincidían con la de Lena. Lo extraño es que la imagen siguiente, tomada apenas 30 segundos después, muestra la misma escena vacía, como si esa persona se hubiese desvanecido sin moverse. El ejército israelí negó públicamente haber recibido ese material, pero una filtración anónima lo reveló semanas más tarde, obligando a la apertura de una investigación en medios independientes. El asunto tomó un giro inesperado cuando el Ministerio de Defensa iraní negó oficialmente que Lena hubiera entrado a su territorio. No hay evidencia de que esta persona haya cruzado nuestras fronteras, declararon. Sin embargo, documentos internos obtenidos por filtraciones demostraban que se había emitido una alerta de seguridad a las 18:00 del 11 de abril por la posible presencia de un elemento extranjero no identificado en Ardabil. ¿Estaban ambos gobiernos ocultando algo? ¿O simplemente no sabían qué hacer ante lo que tenían en las manos? Pero volvamos a Lena. Ese día, su diario de campo registró su última entrada. Es breve, escrita a mano con trazos temblorosos, y decía: "Hay estructuras. No deberían existir. Están fuera del tiempo. He oído cosas. No sé si estoy viendo o soñando. Lo que sigue es un vacío total". Amir Haddad, su amigo periodista, inició su propia búsqueda paralela. Contactó a antiguos colaboradores de Lena, hackers, geólogos, incluso historiadores especializados en simbología mesopotámica. Uno de ellos, un arqueólogo retirado llamado Dr. Kaveh Yazdani, identificó los símbolos que aparecían en los muros del video como una mezcla de inscripciones protoelamitas y glifos no catalogados. Lo más perturbador era que esos signos solo existían en registros prehistóricos del milenio IV a.C. ¿Cómo podían aparecer intactos en una cueva remota en el 2024? Mientras tanto, un grupo de pastores kurdos fue entrevistado en secreto por un medio turco. Afirmaron haber visto a una mujer con ojos claros y cabello de fuego cerca de un manantial seco la mañana del 13 de abril. Dijeron que no caminaba, sino que se desplazaba con movimientos suaves, casi flotantes. Uno de ellos, un anciano de 78 años, juró que la vio entrar en una grieta entre dos peñascos y nunca salir. Aquel testimonio fue descartado oficialmente como una alucinación, pero quedó archivado en el expediente que Amir estaba construyendo. Él ya no hablaba de desaparición. Comenzó a usar otra palabra: transición. Los familiares de Lena insistían en una operación de rescate, pero las autoridades israelíes no intervendrían sin un acuerdo diplomático, e Irán negaba toda posibilidad. Así pasaron días, luego semanas, sin cuerpo, sin pistas físicas, sin confirmación alguna, hasta que ocurrió lo más extraño.
El 23 de abril, 11 días después de la desaparición, una mujer con rasgos similares a Lena fue vista en la estación de tren de Van, Turquía. Las cámaras de seguridad la captaron sentada sola en un banco, mirando al vacío. Vestía ropa desgastada, pero llevaba el mismo pañuelo rojo al cuello. Alguien se acercó a preguntarle si necesitaba ayuda. La mujer no respondió. Sonrió y se marchó caminando lentamente hasta perderse entre los vagones. Esa grabación fue publicada anónimamente en foros de Internet. Expertos en análisis facial coincidieron en un 92% de probabilidad de coincidencia. Sin embargo, ni sus huellas ni su rastro aparecieron en ninguna base de datos posterior. ¿Estaba viva? ¿O era eso lo que querían que creyéramos? La línea entre lo físico y lo simbólico comenzó a difuminarse. El caso de Lena Goldstein ya no era solo una desaparición. Era un mensaje, una grieta, una advertencia. Cada nuevo indicio parecía más un eco que una pista. Y lo que se revelaría después cambiaría todo. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Lena cruzó a otro plano? ¿Fue víctima de una operación encubierta? ¿O descubrió algo tan antiguo que aún no sabemos cómo nombrarlo? Déjalo en los comentarios. Dale like si esta historia te impacta, suscríbete para más desapariciones misteriosas como esta y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo, porque hay más, mucho más. Y no olvides decirnos desde qué país estás viendo este video. Nos encanta leerte. Durante las primeras 48 horas tras la desaparición de Lena, el silencio oficial fue absoluto. Ninguna embajada, organización ni gobierno emitió un comunicado. Era como si la periodista nunca hubiera existido, pero su ausencia comenzó a hacer ruido, sobre todo entre círculos periodísticos independientes y redes de activismo global. En menos de 3 días, el hashtag #WhereIsLena ya era tendencia mundial en plataformas alternativas y foros ocultos de investigación. Mientras tanto, en Israel, la familia de Lena, desesperada, presionaba al Ministerio de Asuntos Exteriores. Querían saber si había un plan de rescate, una operación de inteligencia, algún intento de establecer contacto con Irán, pero las respuestas eran vagas, burocráticas, evasivas. No podemos confirmar su presencia en territorio extranjero, repetían los portavoces, como si esa frase fuera suficiente para cerrar el caso. El equipo de Amir Haddad, ya convertido en investigador informal del caso, organizó una búsqueda con recursos mínimos. Contactaron a una red clandestina de guías y pastores kurdos para intentar rastrear la última ubicación conocida de Lena. Un grupo reducido, 2 guías locales, un periodista de guerra retirado y un activista iraní exiliado, cruzó la frontera desde Azerbaiyán en dirección a Ardabil. Durante 5 días recorrieron las zonas montañosas buscando cualquier rastro. No hallaron restos, ni ropa, ni objetos personales, pero encontraron algo más perturbador. A los pies de un barranco, junto a una fuente de agua seca, localizaron una estructura de piedra parcialmente derrumbada. No aparecía en ningún mapa topográfico, ni en registros satelitales anteriores. Parecía una especie de templo o altar antiguo, con columnas grabadas en espiral y muros caídos. Entre los escombros hallaron 3 objetos: una libreta carbonizada, una pluma estilográfica rota y una cápsula sellada con cinta roja. La libreta, al abrirla, revelaba solo una palabra escrita en tinta corrida: dentro. La cápsula fue enviada de inmediato a Turquía para su análisis. Dentro contenía una tarjeta micro SD sellada con resina. Al parecer, había sido ocultada de forma intencional. El contenido se reveló semanas después. Eran imágenes estáticas, capturas de video que Lena no había enviado aún. Algunas eran selfies, otras tomas de paisajes y una última imagen imposible. Era una fotografía tomada dentro de una gruta, donde se veía una figura humana de espaldas, con el cabello largo y claro, observando un mural antiguo iluminado por una antorcha. El mural mostraba una especie de espiral descendente, con figuras humanas cayendo hacia un centro oscuro. Al pie del mural, pintado con pigmento rojo, se leía algo en caracteres desconocidos. Lo más inquietante, la figura de espaldas llevaba la misma mochila que Lena. El hallazgo causó un revuelo silencioso en los círculos académicos alternativos.
Algunos afirmaron que ese mural era una representación de un mito zoroastriano sobre los portales de la Tierra. Otros dijeron que eran símbolos protohistóricos nunca antes documentados. Lo cierto es que las autoridades se mantuvieron en absoluto silencio. Nadie, ni Israel, ni Irán, reconocía oficialmente la existencia de ese lugar. Mientras tanto, la presión crecía. Organizaciones de derechos humanos exigieron respuestas. La familia de Lena llevó el caso ante organismos internacionales, sin éxito. El silencio de los gobiernos era ya una afirmación. Había algo que no querían revelar. En Irán, periodistas disidentes comenzaron a filtrar datos sobre una zona llamada informalmente el Corredor de las Voces, un área que, según la tradición local, estaba maldita desde tiempos antiguos. Pastores evitaban pasar por allí. Se decía que los animales se desorientaban, que las brújulas giraban en círculos, que a veces se escuchaban cantos sin fuente. Un mito rural, quizás, pero encajaba demasiado bien con lo que Lena buscaba. La expedición independiente de Amir fue forzada a retirarse cuando uno de los guías comenzó a mostrar signos de desorientación extrema. Decía haber soñado con una mujer de ojos grises que lo llamaba por su nombre. Hablaba de cuevas que se abrían y cerraban solas, de luces en el cielo, de voces bajo la tierra. El equipo no pudo continuar. El guía, al regresar, cayó en un mutismo selectivo y nunca volvió a hablar del tema. En Tel Aviv, mientras tanto, la situación empeoraba. Alguien había irrumpido en el apartamento de Lena. No robaron nada, pero destruyeron sus discos duros, borraron sus correos y desaparecieron varios documentos clave. La policía atribuyó el hecho a vandalismo oportunista, pero Amir sospechaba de algo más. Una de las cámaras de seguridad del edificio, curiosamente, se apagó durante 17 minutos exactos, el mismo lapso que duraban los videos extraños enviados desde la cámara de Lena. Demasiadas coincidencias. En redes, los usuarios comenzaron a especular sobre todo tipo de teorías. Algunos decían que Lena había sido secuestrada por una célula terrorista. Otros, que había descubierto una base secreta de inteligencia. Pero una minoría comenzaba a hablar de algo más oscuro, un fenómeno, una entidad, una dimensión desconocida. La periodista y escritora americana Eileen Kerr, especializada en desapariciones inexplicables, publicó un extenso artículo donde vinculaba el caso de Lena con una serie de desapariciones similares ocurridas en zonas de conflicto durante los últimos 20 años. Un arqueólogo francés perdido en el norte de Irak en 2005, una antropóloga rusa desaparecida en las montañas de Anatolia en 2011, un soldado canadiense que nunca regresó de una patrulla en 2017. Todos desaparecieron sin rastro en zonas remotas, en circunstancias extrañas. En todos los casos, había reportes de señales electrónicas anómalas, interferencias y símbolos en piedra. ¿Era Lena parte de un patrón mayor, una pieza más de un rompecabezas que no habíamos querido ver? Pero el momento definitivo llegó un mes después. El gobierno turco emitió un comunicado oficial informando que los videos recibidos en el servidor privado de Estambul, los mismos que mostraban a Lena dentro de una estructura desconocida, habían sido analizados por su agencia de tecnología militar. La conclusión fue perturbadora. El análisis de fotogramas reveló que los metadatos del video mostraban una oscilación temporal en los milisegundos, como si el archivo hubiera sido grabado y transmitido desde un entorno donde el tiempo no se comportaba de forma lineal. No era una alteración digital, era una distorsión natural del propio registro. El archivo simplemente no podía existir bajo las leyes conocidas de la física. Ante esto, la comunidad científica guardó silencio, pero la comunidad de Lena no. Miles de personas comenzaron a reunirse en foros, grupos y vigilias virtuales. Su imagen se convirtió en un símbolo, no solo de la libertad de prensa, sino de los secretos que el mundo moderno intenta enterrar. Lena había cruzado un límite, y todos sentían que de alguna manera nos lo estaba mostrando. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que las autoridades sabían más de lo que dijeron? ¿Por qué ambas naciones negaron su presencia? ¿Qué tipo de fenómeno puede alterar un archivo de video así? Déjalo en los comentarios. Dale like si esta historia te sacude.
suscríbete para más misterios sin resolver como este y activa la campanita, porque lo que vas a descubrir en la próxima parte podría cambiar tu forma de entender la realidad. Y no olvides contarnos, ¿desde qué rincón del mundo estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. A 53 días exactos de la desaparición de Lena Goldstein, el caso dio un giro que nadie esperaba. Fue en una madrugada de junio, cuando un agricultor iraní del pueblo de Kalkal, en la provincia de Ardabil, descubrió algo que parecía fuera de lugar. Estaba revisando un terreno erosionado por las lluvias recientes cuando notó una estructura sobresaliendo del suelo, una losa de piedra pulida, rectangular, apenas visible entre la tierra removida. Al excavar, encontró una abertura cuadrada, sellada con una tapa metálica corroída por el tiempo. No había cerradura, solo un símbolo grabado, una espiral doble, idéntica a la del mural visto en los videos de Lena. El agricultor alertó a las autoridades locales, creyendo que había encontrado una tumba ancestral. Pero cuando los funcionarios del Ministerio de Cultura llegaron y abrieron la losa, no encontraron restos humanos. Lo que había allí dentro era mucho más desconcertante. Una pequeña habitación subterránea, apenas de 2 metros por 2, sin salida visible. Las paredes estaban completamente cubiertas por espejos antiguos, ennegrecidos en su mayoría. En el centro, sobre un pedestal de piedra blanca, reposaba un objeto, una cámara GoPro idéntica a la que usaba Lena Goldstein. Lo inexplicable es que el número de serie de la cámara correspondía al dispositivo perdido el 11 de abril, pero estaba limpio, seco, sin marcas de desgaste, sin polvo, sin ningún signo de haber estado expuesto a condiciones extremas, como si acabara de ser colocada allí. Las autoridades confiscaron el objeto y lo enviaron a Teherán. Pero alguien filtró imágenes del hallazgo. El dispositivo fue analizado por expertos iraníes que descubrieron en su interior un archivo bloqueado con un sistema de encriptación poco común, creado por Lena meses antes como medida de seguridad. Solo podía desbloquearse mediante una combinación específica de imágenes previamente registradas por ella. Amir, al enterarse del hallazgo, logró, a través de contactos internacionales, obtener acceso remoto al contenido. Lo que encontró allí dentro es, hasta hoy, objeto de debate global. El archivo contenía un video de exactamente 33 minutos. No tenía sonido. Era una grabación continua, sin cortes, tomada desde un ángulo fijo, como si la cámara hubiera sido dejada sobre una superficie. Mostraba una sala vacía, redonda, sin puertas ni ventanas, solo una abertura en el techo por donde entraba una luz blanquecina. En esa sala, Lena aparece sentada en posición fetal. No habla, no llora, solo respira lentamente. Luego se pone de pie, se acerca a la cámara y se queda mirándola durante largos minutos. Sus ojos no expresan miedo, tampoco alivio. Son ojos ausentes, como si no estuviera realmente allí. Entonces, ocurre algo imposible. Lena da un paso hacia la cámara y su figura comienza a desdibujarse. No se disuelve ni desaparece con un corte. Simplemente se distorsiona, como si la imagen fuera jalada hacia adentro, absorbida por un punto invisible. La cámara permanece grabando durante 10 minutos más, enfocando el espacio vacío. Al final del video, aparece una sola frase, escrita en pantalla negra. Estoy en el lugar que no tiene nombre, y no soy la única. Las teorías no tardaron en explotar. Los más escépticos afirmaron que todo era una elaborada puesta en escena, que Lena estaba viva y orquestaba un acto mediático. Pero entonces, ¿cómo explicar el hallazgo de su cámara en una cámara sellada? ¿Cómo explicar los registros previos, la distorsión temporal del video anterior, los símbolos antiguos? ¿Cómo encaja todo eso en una simple desaparición? Otros hablaron de experimentos secretos, portales dimensionales, entidades antiguas que operan en zonas de frontera. Una de las teorías más difundidas afirmaba que Lena había sido testigo y quizás víctima de un cruce accidental entre planos. Según ciertos físicos teóricos, existen condiciones atmosféricas extremas que podrían generar anomalías espaciotemporales en puntos muy específicos del planeta, pero nada de eso ha sido probado,
y la zona donde Lena desapareció no tiene registros previos de fenómenos de ese tipo. Lo más escalofriante vino después. Un equipo de arqueólogos independientes, tras revisar el material fotográfico enviado por Lena antes de desaparecer, logró ubicar geográficamente el mural que ella había captado. Lo encontraron escondido en una cueva sellada cerca del monte Zabalán, pero cuando llegaron, el mural ya no estaba. La cueva seguía allí, pero los muros estaban limpios. No había rastro alguno de las inscripciones ni de los símbolos, ni siquiera señales de que hubieran sido borrados. Solo una extraña presencia en el aire, una vibración, según dijeron, que hacía que el silencio pesara. Uno de los arqueólogos, Farid Mahdavi, declaró: «Es como si el lugar hubiera decidido cerrarse, como si supiera que lo habíamos encontrado». Pocos días después, Farid fue encontrado muerto en su casa de Teherán. La causa oficial: paro cardíaco, pero sus colegas aseguran que había recibido amenazas y que su última nota hablaba de una imagen que no debía haber visto. Mientras tanto, la imagen de Lena seguía apareciendo en lugares imposibles. Un turista canadiense aseguró haberla visto en un mercado de Estambul, otro en un templo abandonado del Cáucaso. Siempre sola, siempre callada, siempre sonriendo. Ninguna cámara logró captar su presencia, pero las descripciones coincidían en un detalle inquietante. Lena llevaba consigo un cuaderno envuelto en una cinta roja, el mismo que había aparecido carbonizado semanas atrás. En foros ocultos de Internet comenzaron a circular teorías sobre los que cruzaron, historias de personas que desaparecieron en zonas de conflicto tras presenciar eventos inexplicables. Se hablaba de lugares frontera, donde la realidad se rompe y algo más se filtra. La desaparición de Lena se convirtió en mito moderno, y sin embargo, los hechos eran concretos. Archivos, objetos, videos, símbolos. Nada explicable, nada verificable, todo real. Y entonces llegó el mensaje. Desde una cuenta de correo asociada a un antiguo dominio abandonado, Amir recibió un único email, sin asunto, sin firma, solo un archivo adjunto, un audio de 23 segundos. En él, una voz femenina, temblorosa, dice: «No intenten encontrarme. Lo que hay aquí no debe ser nombrado. Yo lo entendí demasiado tarde». La voz fue analizada. Coincidía en un 98% con la de Lena Goldstein. ¿Era una despedida? ¿Una advertencia? ¿Una confirmación? Nadie lo sabe. Pero desde entonces el caso fue cerrado oficialmente. Israel no emitió más comunicados. Irán declaró el material falso. Y el mundo pasó página, al menos en la superficie. Pero quienes siguieron esta historia desde el principio saben que Lena no fue una desaparición más. Fue una señal de algo que no comprendemos, de algo que puede estar ocurriendo ahora mismo en otros puntos del planeta. Ahora queremos preguntarte a ti: ¿crees que Lena realmente cruzó a otro plano? ¿O fue todo una gran operación para encubrir algo que no debemos saber? ¿Qué representa ese lugar sin nombre? Déjanos tu teoría en los comentarios. Dale like si esta historia te deja sin aliento. Suscríbete para más misterios reales como este y activa la campanita para no perderte la conclusión, porque en la última parte exploraremos todas las teorías y te aseguro que nada volverá a ser igual. Y por favor, cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Nos encanta ver cómo estas historias viajan por el mundo. Cuando una persona desaparece sin dejar rastro, lo lógico es pensar en causas comunes: un accidente, un crimen, una fuga voluntaria. Pero el caso de Lena Goldstein desafía cada una de esas explicaciones. Sus pasos fueron registrados, sus objetos encontrados en lugares imposibles y sus mensajes posteriores contradicen toda lógica. Ahora, lo que queda es intentar comprender, o al menos imaginar, qué fue lo que realmente ocurrió. Una de las teorías más extendidas sostiene que Lena fue víctima de una operación de inteligencia encubierta. Según esta línea, su presencia en una zona altamente sensible pudo haber sido percibida como una amenaza por alguno de los dos gobiernos enfrentados. El acceso a sitios arqueológicos no autorizados, el registro de estructuras milenarias no catalogadas y su independencia como reportera podrían haber provocado una acción encubierta para silenciarla.
La filtración controlada de archivos, los vacíos en la vigilancia y la destrucción de pruebas encajarían en esta teoría. Pero hay un detalle que no se puede ignorar. Los fenómenos físicos registrados en sus videos, las distorsiones de tiempo, los símbolos no humanos, elementos que ningún aparato de inteligencia podría fabricar. Otra teoría más inquietante se basa en la posibilidad de un fenómeno natural desconocido. Algunos científicos marginales han estudiado lo que llaman zonas de ruptura dimensional, lugares donde, debido a condiciones geológicas, electromagnéticas o climáticas extremas, las leyes de la física podrían alterarse momentáneamente. Lugares que en otras culturas han sido considerados sagrados, prohibidos o malditos. Si Lena, por accidente o intuición, encontró uno de estos puntos, entonces quizás fue absorbida por algo real, aunque incomprensible. También están quienes sostienen que Lena cruzó voluntariamente, que no fue arrastrada sino guiada. Algunos analistas del lenguaje creen que sus últimos mensajes indican un cambio en su percepción de la realidad, una especie de transición mental y espiritual. La frase final del video, "Estoy en el lugar que no tiene nombre, y no soy la única", sugiere que allí encontró otras presencias. ¿Podría tratarse de una dimensión paralela, una conciencia colectiva o una forma de existencia no física? Y finalmente, está la teoría más oscura, que Lena se convirtió en parte de algo que no podemos ver, ni medir, ni explicar. Que el mural que descubrió era más que un vestigio antiguo, era un umbral, una advertencia tallada en piedra para quienes osaran cruzarlo. En todas las culturas antiguas existen mitos sobre portales, espejos, escaleras, pozos o túneles que conectan con el otro lado. ¿Y si Lena simplemente entró? La historia de Lena Goldstein no tiene final cerrado. Su cuerpo no ha sido hallado. Sus últimos registros desafían las leyes conocidas. Sus huellas se mezclan con mitos, teorías y silencios oficiales. Pero su legado sigue vivo. Miles de personas en todo el mundo hoy llevan su nombre en campañas por la libertad de prensa, en movimientos de derechos humanos y en investigaciones sobre zonas de desaparición inexplicable. Su historia ha encendido preguntas que incomodan, porque Lena no fue solo una periodista, fue una buscadora, una viajera entre verdades, y quizás la primera en tocar algo que nadie más había osado tocar. Quizás Lena descubrió que no todo en este mundo está hecho para ser entendido, y que hay lugares donde las respuestas son el verdadero peligro. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas que ocurrió realmente con Lena Goldstein? ¿Cuál de estas teorías crees más posible? ¿O tienes una teoría propia? ¿Podría existir una puerta entre mundos en esa zona de conflicto? ¿Estamos ante un fenómeno que trasciende la ciencia o ante un encubrimiento global? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte, queremos saber lo que piensas. No olvides dejar tu like si esta historia te dejó impactado. Suscríbete para más relatos de desapariciones misteriosas como este y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones. Cada semana, una nueva historia y una nueva grieta en la realidad. Y cuéntanos, ¿desde qué lugar del mundo estás viendo este video? Esta comunidad se construye con tus voces, así que comenta, comparte y mantente alerta, porque los misterios no terminan aquí, apenas estamos comenzando.